Presentamos su programa Tiempo para recordar. Me refiero a don Carlos Stapun Lusinger, fallecido hace un par de días atrás. No puedo arrogarme, cierto, la palabra de haber sido amigo de don Carlos. Él era de otra generación, sí, conversamos mucho, lo respeté mucho, me respetó mucho, me aportó muchas ideas, de modo que teníamos siempre una conversación muy fluida. Y en una oportunidad me dijo: no se te vaya a ocurrir rendirme un reconocimiento, porque resulta que a mí no me gusta que me hagan reconocimientos. Yo no hago las cosas para que me reconozcan. Pero la verdad es que aquí la gente nos da los nombres de las personas a quienes debemos reconocer, y él estaba en la lista. Como le digo, por esas cosas del destino, desgraciadamente, se nos adelantó. Su partida fue imprevista, pero en el día de hoy vamos a dedicar nuestro programa a don Carlos Stapun Lusinger. Como dijo su hijo Andrés, don Carlos, Carlitos, cuñado, compadre, tío Carlos, Opi o Papi, como le llamaron muchos. Así es que en el día de hoy, nuestro reconocimiento a don Carlos Stapun, fallecido recientemente, del cual vamos a conocer sus principales actividades laborales, sus obras, ¿cierto? Y lo que fue su paso en Traiguén. Le invitamos entonces a que nos siga acompañando, porque en la próxima rueda ya le vamos a entregar algunos antecedentes de lo que fue don Carlos Stapun Lusinger, que en paz descanse. Estamos rindiendo a un homenaje muy sentido a don Carlos Stapun Lusinger, que hizo muchas obras en Traiguén que a lo mejor usted no sabe. Pero vamos a partir entregando algunos antecedentes sobre lo que fue la vida de niñez de don Carlos en la ciudad de Traiguén. Cursó sus estudios básicos en una escuela de la ciudad de Traiguén y luego en el Liceo de Hombres de la ciudad. Don Carlos cumplió luego con el servicio militar, algo que siempre recordó con mucho orgullo, porque él se sentía un verdadero patriota. Allá por el año 1947, don Carlos Stapun ingresó a la fábrica de muebles Traiguén a cargo de la cooperativa del almacén que tenía por aquel entonces la fábrica de muebles. Luego, en el año 1958, en el recién inaugurado Servicentro ESO de don Germán Muñoz Díaz, se dedicó a la administración de este. Está enclavado ahí mismo en donde lo encontramos en el día de hoy, este Servicentro ESO. Posteriormente, el Servicentro pasó a manos de la Cooperativa Agrícola de Traiguén Limitada, quien era presidida por su hermano don Enrique Stapun. Así vamos conociendo algunos tópicos, ¿cierto?, de lo que fue la vida de don Carlos Stapun Lusinger. Están, por ejemplo, el canal de Televisión Nacional de Chile, con el traslado de equipos desde el Cerro La Virgen al Cerro Chumay, siempre preocupado de cómo estaba la señal desde Cayumanqui. Ahí hay una gran obra de don Carlos Stapun, pero él no se quedó solo con que tuviéramos en Traiguén el canal de Televisión Nacional de Chile, Canal 7, sino que también quiso traer a nuestra ciudad Canal 13 de la Universidad Católica, consiguiendo entonces así una segunda señal para Traiguén. Con viento, frío, lluvia, cuando se cortaba la señal, don Carlos estaba ahí en el Cerro Chumay para revisar los equipos y para que los traigueninos tuvieran la señal tanto de Televisión Nacional de Chile como del canal de televisión de la Universidad Católica, Canal 13. Luego, en algunas de sus obras también, por supuesto que está el Club Social Traiguén, que preside por muchos años, que bajo su presidencia termina sus salones y construye la cancha de bowling o palitroqui, como usted quiera llamarle. Otra gran obra de don Carlos Stapun que a lo mejor usted
no sabe, no se había imaginado, o de repente vemos las señales de Televisión Nacional de Chile, la señal de Canal 13, y no sabemos cómo, cuándo y por qué y quién se preocupa de que estas señales lleguen en buena forma a nuestros hogares. Bueno, don Carlos Stapun Lusinger era la persona que, además de tramitar la traída de estos canales de televisión a Traiguén, se preocupaba de que la señal entonces llegara a casa como todos lo requeríamos. Que nunca es tarde para decirle a un hombre, lo hizo bien. Don Carlos lo hizo bien, muchos no supimos de las cosas que él hizo por Traiguén, pero se las estamos contando aquí en tiempo para recordar en el día de hoy, domingo 23 de junio. Haciendo una excepción, recordando a un hombre que ya nos dejó, a un hombre que ya partió inesperadamente, me refiero a don Carlos Stapun Lusinger, que en paz descanse. Vimos que estudió en Traiguén, ¿cierto?, que cumplió con su servicio militar, que ingresó a la fábrica de muebles el año 47, el 58 ingresó al Servicentro ESO, el año 81 comenzó sus actividades en forma independiente en Agrícola Don Carlitos, luego el año 90 inauguró a Agrícola CCL, ¿cierto?, el cual, como decíamos, llevó con mucha vitalidad hasta el último día. El canal de Televisión Nacional de Chile, el canal de la Universidad Católica, Señales, por supuesto, fueron algunas de sus obras. En Traiguén, el Club Social, que vio terminado sus salones y la construcción de la cancha de bowling bajo su presidencia. Don Carlos Stapun, además, poseía su parcela El Recreo, con sus viajes en esa vieja camioneta Opel azul que todos le conocimos, ¿cierto?, a Quechereguas, transportando a la gente que le solicitara en el camino que por favor los llevara, y de repente pasando al Pajal, ahí al sector, a cargar ripio con la misma gente que él llevaba para ir tapando la calamina que se formaba en el camino a Quechereguas. Don Carlos también presidió la Junta de Vecinos número 6 Centro, digamos presidente vitalicio, porque la verdad es que ese es el único presidente que parece que ha tenido la Junta de Vecinos número 6, llegando incluso a lograr la hazaña que el Ministerio de Bienes Nacionales le entregara un sitio para que esta Junta de Vecinos número 6 tuviera su sede. Don Carlos Stapun participó también en el antiguo Codeco de la comuna de Traiguén, Consejo de Desarrollo Comunal, en ese tiempo en que no habían alcaldes elegidos por votación popular y tampoco regidores o concejales, y por lo tanto se formaba junto al alcalde designado un Consejo de Desarrollo Comunal. Bueno, don Carlos también fue urbanista, siempre con su anhelo de terminar la Avenida Brasil, acá en la ciudad de Traiguén, muy cercana, en donde vivió toda su vida. También, como decía su hijo Andrés, don Carlos, ingeniero constructor, de la palabra ingenio, porque él nunca tuvo el título de ingeniero, sino que con su ingenio construyó edificios, bodegas, galpones. ¿Cómo no recordar, por ejemplo, el transporte en esa camioneta Opel, que él hiciera desde Curacautín, de las vigas de Araucaria, que con sus grandes dimensiones dio sustento a las bodegas que construyó con sus propias manos? Bueno, ahí está, un hombre que trató de entregar lo mejor de sí en vida. Luego, otra de las obras grandes que tiene don Carlos es la gota de leche de la ciudad de Traiguén, quien junto a su señora esposa Hilde, ¿cierto?, siempre estuvo preocupado de la gota de leche, facilitando los locales para que se realizaran reuniones sociales, etcétera. Ahí está, don Carlos Stapun Lusinger. Les estamos... A propósito de reconocimiento, ese día cuando se supo la noticia, acá Estefanía la informó, recibimos la tarde, en el programa Nuestra Tarde, muchos llamados, gente que realmente nos conmovió, por lo menos a quien le habla, nos contaba parte de la historia, una amiga, bueno, con lágrimas en los ojos,
sentía mucho el nombre de todos los, digamos, las personas de la tercera edad, el trabajo anónimo que nos estábamos enterando en ese momento, que por mi parte yo desconocía algunos de ellos, pero esta amiga nos describió parte de su trabajo, de lo que realmente fue don Carlos para mucha gente, y su trabajo anónimo, tal como lo dijo usted, lo reconoce y lo reconocen, digamos, muchos auditores que nos llamaron justamente en ese día. Claro, porque uno como humano, Luchito, puede tener amigos, enemigos, detractores, simpatizantes, ¿cierto? Pero aparte de ello, uno no puede desconocer, ¿cierto?, lo que ha hecho bien una persona, la entrega que ha tenido esa persona. Y por lo tanto, creo que todos, si no digo la mayoría de los habitantes de la ciudad de Traiguén, reconocen el pasar de don Carlos Estapun, que no fue inadvertido en la ciudad de Traiguén, y justamente por sus obras. Construye una sede para el adulto mayor y su organización, y además obtuvo recursos, fíjese usted. Luego también participó y ayudó en la construcción de la actual construcción de la parroquia Sagrado Corazón de Traiguén, todo lo que son sus oficinas administrativas, y la capilla en donde fueron velados sus restos. A lo mejor él, cuando emprendió esta tarea que era la construcción de una capilla para la parroquia de Traiguén, a lo mejor pensó, pero nunca pensó que tan pronto iba a servir para que su cuerpo descansara en paz y que fuera velados en compañía de quienes fueron sus amigos, sus conocidos, la gente agradecida y todo un pueblo que se volcó a las calles y al cementerio de la ciudad de Traiguén para decirle adiós. El Club de Leones de Traiguén también sabía de las bondades de don Carlos Estapun, muchas veces presidente, secretario tesorero de nivel provincial y distrital. También supo entonces de sus obras, y fue así como cuando lo pilló inesperadamente este paso hacia el más allá. Don Carlos era presidente del Club de Leones de Traiguén, dejando en plena realización la sede para la rehabilitación de drogadictos y alcohólicos de Traiguén. Usted puede pasar hoy día por Avenida Brasil, poco más abajo de donde se hace, casi esquina Prat, digamos, donde se ubica la feria de frutas y verduras, y va a ver ahí una linda sede, una linda construcción, en la cual el propio don Carlos le vimos muchas veces arriba de los andamios o colocando un clavo por ahí. Fue una de sus últimas obras. Naturalmente, que mención aparte merece su obra en el Hogar de Ancianos Santa Isabel, que bajo el alero del Club de Leones y por supuesto de su presidente, que era don Carlos, se preocupó de un montón de adultos mayores que por circunstancias de la vida están pasando un muy buen rato ahí, sus últimos días. Puedo decirlo con conocimiento de causa, ya que, como decía el domingo anterior, mi padre fue enviado ahí al hogar del adulto mayor, y por eso conozco de cerca esta obra que realiza el Hogar de Ancianos Santa Isabel y que realizó bajo la presidencia de don Carlos Estapun. Fuimos varias veces invitados a inaugurar nuevas dependencias, a inaugurar nuevos baños, a inaugurar nuevas cocinas, etcétera. Creo que esto es una mención aparte que merece don Carlos Estapun, quien por tanto tiempo se preocupó de estos ancianitos. Ha habido también, naturalmente, tras de él, mucha gente más anterior a que tuviera
el alero del Club de Leones, el Hogar Santa Isabel, también hubo otras personas que en su momento serán reconocidas naturalmente. Pero don Carlos era como el papá, el tata de todos mis viejitos, como él le decía. Estamos contentos de poder realizar en el día de hoy un homenaje muy sentido, muy merecido por lo demás, a una persona que nos dejó inesperadamente, pero que estamos ciertos que se merece el reconocimiento de una ciudad y de un pueblo agradecido, un pueblo que muchas veces ni supo de sus obras, pero que sí las gozó y que sí se vio beneficiado con estas obras de don Carlos Stapun Lusinger, que en paz descanse. Nos llamaba recién Rosita para decirnos, entre otras cosas, que también estaba muy acongojada con la partida de don Carlos. Bueno, don Carlos, un hombre que se destacó por valores como la honradez, la probidad, siempre teniendo en muchas instituciones la tesorería, la confianza, era uno de sus mayores atributos. Él confiaba en todo el mundo, tal vez porque nadie podía desconfiar de él. Sentido del bien común sobre el propio. Don Carlos Stapun también era conocido por su tesón en el trabajo, por su solidaridad para con el prójimo, mucha generosidad de don Carlos Stapun. Así estamos reconociendo a un hombre que dejó huella y caló hondo en muchos traigueninos, y no solo en traigueninos, sino que en gente de nivel regional y nacional, en referencia al Club de Leones que él presidía en Traiguén al momento de fallecer. Así estamos conociendo la vida que fue de un hombre traiguenino, un hombre que conocimos, que vimos, que conversamos con él, que nos cruzamos siempre en la calle, que nos saludamos, alguna broma, alguna talla, algún hecho de importancia que había que comentar. Don Carlos Stapun, entonces, es el hombre al cual estamos en forma excepcional reconociendo hoy día, ya que los reconocimientos que nosotros hacemos, los hacemos en vida, para la gente que está hoy con nosotros, para decirle que lo ha hecho bien. Desgraciadamente nunca pensamos, ni nadie pensó, que don Carlos se nos iba a adelantar en la partida, y fue así como le teníamos. Entre las muchas personas que la gente nos dice hay que reconocer a tal persona, estaba el nombre de don Carlos Stapun, pero como le digo, se nos fue antes de poder decirle lo hizo bien. Y lo estamos haciendo aquí en forma póstuma, pero yo creo que es una entrega de cariño, de reconocimiento, es una palabra de amistad y de paz espiritual para la familia, que lo siente mucho, pero que en estos reconocimientos que le ha hecho, no la Radio Estefanía ni el Tiempo para Recordar, sino que le hizo la comunidad al despedirlo ahí masivamente en el cementerio local, yo creo que debe dejar conformes, la conformidad debe llegar a sus familiares. Se nos ha ido un gran hombre, un hombre que trabajó por Traiguén, pero no pasó inadvertido por la ciudad, y le hicimos el reconocimiento que él se merecía. Y como lo expresó su hijo Andrés en sus palabras de despedida que le dedicara en el cementerio local, Andrés le dijo: papá, no trabajes tanto y ya descansa en paz. Nosotros le decimos: don Carlos, descanse en paz. Traiguén ha reconocido lo que usted hacía, y hoy se conversa mucho en las calles. ¿Quién reemplaza a Carlos Stapun? ¿A quién vamos a encontrar para que se dedique por entero y de lleno a todo lo que es la situación del hogar de adulto mayor, con la entrega que lo hacía don Carlos, ¿cierto? ¿A quién vamos a encontrar para que se dedique por entero, como él lo hacía, a la situación de rehabilitación de drogadictos y alcohólicos en la ciudad de Traiguén?
¿A quién vamos a encontrar ahora para que ayude en construcciones de capillas, ¿cierto?, de sedes, etcétera? ¿A quién vamos a encontrar para que se preocupe como se preocupó de la gota de leche? Bueno, son las incógnitas que se hace la ciudadanía y que nosotros las damos a conocer en el día de hoy. Un póstumo homenaje a don Carlos Stapun Lusinger, que en paz descanse. Don Fran, usted acaba de decir algo muy muy importante. Esto marca una pauta, ojalá para muchas personas que quieran emular, ¿no es cierto?, esto que usted ha nombrado, y que ojalá surjan otras personas como él, ¿no es cierto? Él ha entregado justamente la pauta para seguir trabajando, para que así los abuelitos o la gente que él protegió, junto a muchas personas que sabemos que también trabajaron con él, puedan seguir esta gran obra de don Carlos Stapun. Claro que sí, no nos queda más que recordarle ahí en su paso por las calles de la ciudad de Traiguén, alegre, siempre dicharachero, siempre con la broma a flor de labios, y de repente, ¿por qué no?, la interrogante a un problema de Traiguén. Le rendimos un homenaje muy merecido, informe excepcional en el día de hoy, a una persona que se nos fue, pero que no quisimos dejar de reconocerle. Hay muchas cosas que él no daba a conocer y que la ciudadanía no tenía idea. Hoy día ha conocido el pasar de don Carlos Stapun, sus obras, su dedicación a la ciudadanía aquí, en Tiempo para Recordar, en el 102.9, la Radio Estefanía.